Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago, y bienvenidos a Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, en el cual pues, entrevistamos a personajes de nuestra vida política, del mundo de la empresa, de la cultura, del arte, etc. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación del canal y del programa a don Javier González Ortiz, que es viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Don Javier, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias porque seguro que usted pues, va a explicitar muchos conceptos que nos van a venir muy bien a la ciudadanía para acceder a unos conocimientos que no siempre tenemos la oportunidad de acceder a ellos, no porque usted no quiera transmitirlos, sino porque no hay ocasión, ¿no? Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, además de viceconsejero de Gobierno, podríamos agregar que don Javier también es alto cargo de coalición. ¿Podemos decir ATI-coalición o solo coalición? Solo coalición. ¿Eh? Solo coalición. Solo coalición. Bien, alto cargo de coalición, de ahí, antes lo fue de ATI. De ahí que si en primer término lo vamos a plantear, pues cuestiones relacionadas con su alto cargo de responsabilidades en el gobierno autónomo. Luego, antes de finalizar la entrevista, también, si usted está de acuerdo, vamos a intentar pues, hacerlo con asuntos vinculados a sus tareas en el partido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, vamos, tendríamos de un modo meramente informativo que indicar que don Javier, el señor González Ortiz, pues lleva 2 años y medio al frente de una viceconsejería. Una viceconsejería muy vinculada a la lata pública del gofio del archipiélago, de los euros producidos aquí, de los euros transferidos por el Estado, de los euros transferidos por la Unión Europea, de alguna manera una lata de gofio que hay que llenar, ¿no? Pero también antes, yo, si me lo permite, le preguntaría cómo ha ido la economía canaria a grandes rasgos durante el año 2005 y luego, a continuación, qué horizontes ve usted en la marcha en el 2006, ¿no? Bien, pues yo creo que la economía canaria en el 2005 ha ido al final mejor de lo que esperábamos. Hemos estado repasando, Sí. Todavía no tenemos nunca los datos definitivos porque hay que esperar, pero vamos, las predicciones que hicimos en su momento quizás las hicimos un poco desde el desconcierto, desde el desconocimiento, desde la duda sobre muchas variables. Pero hicimos unas previsiones razonables que afortunadamente al final se han ido superando, ¿no? Han ido variando mucho las posiciones, pero yo creo que al final se han confirmado que nuestras expectativas fueron por debajo del resultado final, es decir, que hemos crecido más de lo que esperábamos porque bueno, la consabida recuperación europea, la ligera recuperación europea nos ayuda mucho. No hay que olvidar que nosotros vivimos preferentemente del turismo y nuestros principales mercados son el peninsular, el británico y el alemán, y esas economías han estado recuperándose en el año pasado y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? O sea que... ¿Y de cara al 2006, cómo se ve el horizonte? Bien, quizás con una mayor clarificación de la situación. Yo creo que ya uno de los grandes elementos que distorsionaba las previsiones era cómo se iba a comportar las economías por las elevadas subidas del precio del petróleo, y eso pues puede oscilar 4 o 5 dólares arriba o abajo, pero permanecerá en precios altos y por tanto la economía tendrá una cierta estabilidad, en principio es lo que se prevé. Y bueno, dado que se están recuperando la economía alemana principalmente, la economía británica está mantenida, parece ser que las predicciones en Canarias son de un aumento todavía un poco superior al del año pasado. El estar en el área del euro, a Canarias sí, globalmente. A Canarias, usted me permitirá que yo le haga preguntas a veces muy elementales, pero evidentemente nos debemos a un público muy plural y aspiramos a que todos nuestros televidentes se enteren de lo que hablamos, ¿no? Precisamente por ese afán de transparencia que no solo le suponemos, sino que le constatamos a usted y por el nuestro propio. El área del euro, estar en el área del euro, eso a la economía canaria, digamos, y sobre todo al turismo,
es beneficioso y a veces es perjudicial, o cómo funciona eso? Bueno, vamos a ver. Tenemos dos mercados diferenciados preferentemente. Vamos a hablar del mercado alemán y el mercado británico. Bien. En cuanto al mercado alemán, ayuda mucho. Cualquiera que hayamos salido fuera en un momento determinado o hemos viajado a un país que tiene una moneda distinta, a la hora de gastar nos retraemos más porque estamos con la calculadora pensando a ver cuánto me gasto en euros o en pesetas en su momento cuando hacíamos los cálculos. Evidentemente, si tenemos la misma moneda y una cosa vale 3 euros, vale 3 euros aquí. En Alemania yo sé cuál es la moneda, no tengo que estar haciendo conversiones raras, es mucho más fácil gastar y saber qué gasto. Por lo tanto, en ese caso es positivo. Pero, por ejemplo, en relación con el mercado británico, ¿Que no está en el euro? Que no está en el euro, tendremos que ver cómo está la relación, es decir, cómo se cambia la libra y el euro para ver si es más beneficioso o menos beneficioso. Porque no nos olvidemos que uno cuando hace su previsión de gasto la hace en función de su dinero, no del dinero que se va a gastar allí. Claro. Es decir, que me puedo gastar 500 euros y el británico dirá, yo me puedo gastar 300, 600, 800, 1000 libras, no más. Bueno, en función de cómo esté esa relación, ayuda. Por lo tanto, digo, tiene sus aspectos positivos, hablando exclusivamente desde el punto de vista turístico, ¿no? Aspectos positivos y aspectos negativos en cuanto a la recepción de visitantes, ¿no? Por cierto, he hablado de Alemania. En Alemania no ha habido redondeo. Era mucho más fácil, era prácticamente la mitad, ¿no? Por lo tanto ha sido muy fácil hacer el esquema, pero bueno, el nivel de precio ha sido más relativo que el que hemos tenido en España, ¿no? ¿Y usted prevé que el Reino Unido se incorpore al área del euro a corto plazo o no? Hombre, a corto plazo yo lo dudo. No. Yo lo dudo. Tiene una enorme presión, digamos, del sector productivo británico por la incorporación, porque suponen unos enormes gastos para el sector productivo británico las relaciones con Europa en los tipos de cambio, ¿no? Para todas las transacciones comerciales que se han ido desarrollando en Europa en los últimos años, la reducción, o sea, la unificación de todos en una misma moneda, en el euro, ha sido un salto importantísimo. Se han dejado de pagar un montón de comisiones raras de cambio, de relaciones. Pero yo no preveo que los británicos estén por la labor hoy por hoy de sumarse rápidamente a ese cambio. Eso supondría una mayor cohesión, evidentemente, dentro de la Unión Europea, claro, ¿no? Muchísimo mayor, facilitaría mucho más las relaciones, acercaría mucho más a la economía británica a la europea, pero bueno, existen ciertos miedos en la economía británica de unirse a la del continente. De unirse al continente. La economía británica ha ido relativamente bien, pero más que la economía británica, la economía de Londres en sí, por la parte financiera. El resto, la City que se llama. El resto no tanto, ¿no? Bien. Oiga, y en una economía, seguimos con las generalidades, después entraremos en materia canaria. Seguimos con las generalidades, bueno, y que también tiene que ver con Canarias, lo que yo le planteo. En una economía de libre mercado en la que estamos insertos, en la que estamos tal, ¿qué posibilidades, tienen posibilidades de intervención las instituciones gubernamentales y en concreto las Canarias en la marcha de la economía? Pues mucho más limitada. Limitada. Mucho más limitada. ¿En qué campos pueden Vamos a ver, es muy sencillo. Por ejemplo, anteriormente los estados, al tener bancos centrales propios, es decir, el Banco de España antes era el que fijaba los tipos de cambio y por tanto fijaba las subidas bajadas de la peseta en relación con el resto de monedas y eso facilitaba o perjudicaba las exportaciones. Voy a ver si soy capaz de explicarlo de forma más sencilla. Si la relación, es decir, hay menos pesetas, cuestan menos pesetas comprar libras, es más barato a un británico comprar productos. Por una libra podía comprar un producto español y ahora por una libra puedo comprar 2 productos españoles, el mismo, si la relación de la libra de la peseta está muy barata. El Banco Central Español podía modificar ese cambio. Ese poder lo han dejado de tener las autoridades estatales y lo pasa a tener ahora el Banco Central Europeo. Bueno, pues eso es pérdida de poder, pero le da unidad de mercado. Si descendemos al caso canario, pues todavía más complicado, porque evidentemente las posibilidades que tiene de influir en la economía son más limitadas. Bueno, ¿son más interdependientes? Perdón. No, son más... La economía canaria, quiero decir, es más interdependiente. Hombre, la economía canaria es muy dependiente del sector servicios y muy dependiente de lo que pase en los mercados emisores, es decir, en los principales mercados. Y muy independiente de las demás economías europeas, claro. Hombre, hemos tenido ciclos en los últimos 10 años que han cambiado un poco esa tendencia. Frente a descensos
considerables de la economía alemana, por ejemplo, hemos tenido crecimientos importantes en la economía canaria, producto de políticas fiscales y económicas que hemos llevado a cabo en la Comunidad Autónoma de Canarias, que han ayudado a cambiar esos ciclos. O sea, que hay capacidad, aún dentro de la economía libre de mercado, hay capacidad de actuación. Hay elementos de los que seguro que hablaremos después, como la reserva de inversiones, voy a preguntarle sobre eso. Que produce un elemento que rompe que es anticíclico, cuando en un momento determinado el Estado es difícil de actuar, pero la economía actúa en virtud de unos incentivos que tiene, ¿no? Sí, oiga, a veces, y esto en fin lo podemos comentar de un modo general, el mundo de la economía pues es escenificado como un universo, digamos, cuajado de aristas, complejísimo, requintado de aridez, y en otras ocasiones casi al borde de la caricatura. Yo recuerdo una vez en un viaje periodístico a Argentina, en los tiempos de Menem, del presidente Menem, que hablando con un experto, como usted, de la economía, en aquel caso Argentina, dije, bueno, ¿y cómo va la economía? ¿No? Permítamelo. Y entonces me dijo, pues vamos saliendo adelante porque el presidente Menem no tiene ni idea. En cambio, Alfonsín, el presidente Alfonsín, que tenía idea, nos tenía la economía absolutamente para el traste, pro al marisco. No dijo pro al marisco, pero en la traducción nuestra era economía argentina pro al marisco, con alguien que sí sabía o creía saber en la labor presidencial de economía. Bien, le planto, yo diría que de un modo, quería preguntarle, de un modo así genérico, ¿es conveniente que los gobernantes posean cualificaciones específicas en el área, o al político que maneja las variables o que puede intervenir en las variables económicas le basta con los expertos que pueda tener a su lado y él más o menos deambular como Menem en la ignorancia económica? Pues todo depende. Yo conozco buenos especialistas que cuando han tenido que tomar responsabilidades de decisión han ejercido mal su función y viceversa. Yo creo que eso no me explico. Es decir, el mejor economista puede ser el peor ministro de Economía de un país, porque nada tiene que ver la formación con la posible toma de decisiones, ¿no? O sea que... Claro. En la marcha de la economía, evidentemente, tenemos al empresariado, tenemos al mundo laboral. En el caso nuestro, en el caso canario, tenemos una comunidad autónoma con un empresariado y una fuerza laboral profesionalizados, competitivos, aptos para batallar en los umbrales de este siglo XXI. Yo creo que ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Es decir, el empresariado canario de la actualidad o el de hace 20 años... ¿Se ha evolucionado? Muchísimo. Yo creo que se ha abierto una economía, hemos descubierto empresarios mucho más dinámicos, más abiertos, con propensión a salir fuera, a invertir fuera. No nos olvidemos que el empresario canario, pues era muy limitado, tenía muy limitadas capacidades de actuación porque no tenía capacidad de generación de riqueza, ¿no? Y por tanto ha habido poco empresariado canario. Pero conocemos empresarios canarios, por citar ejemplos, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, de enorme éxito, ¿no? Por citar gente que salió fuera y ha hecho enormes negocios, ¿no? Oiga, don Javier, y en la especialización del mundo laboral, en la formación profesional, ahí no estamos tan allá, ¿no? Digo, en la generalización. No, vamos a ver, yo creo que la parte universitaria tenemos la juventud más preparada de toda nuestra historia, con diferencia, es decir, pues no hay que ver más que el número de licenciados en económicas, en derecho, en matemáticas, en geografía, en historia, en arquitectura, es decir, yo creo que tenemos la mejor gente formada de toda nuestra historia, conocedoras de idiomas, manejan ordenadores, o sea que yo creo que el capital humano en cuanto a la enseñanza superior es muy alto. En cuanto a la enseñanza profesional o la formación profesional, tenemos una dificultad específica, sobre todo en nuestro principal sector. Y es que, claro, un sector muy dinámico que ha ido absorbiendo mucha mano de obra y ha ido tirando de los chicos y chicas que probablemente no habían terminado su formación. Es difícil, cuando se pregunta a los responsables de formación, a veces mantener grupos a lo largo de mucho tiempo en una formación, pues no sé, de cocineros o de chef, porque claro, el mundo laboral llama. Les dan trabajo antes de acabar. Efectivamente, y eso, concluimos con que tenemos personas con dinámicas, con ganas de trabajar,
pero que nos falta un poco de formación y no por falta de recursos, sino pues porque bueno, el mundo laboral a veces... Y a veces también ha habido ciertos retrasos, sobre todo en la oferta de formación profesional cualificada. Ay, Bueno, yo por lo que conozco, que tampoco... lo digo porque hay empresarios que dicen que bueno, que tienen que importar mano de obra cualificada porque aquí no está. No, vamos a ver, mano de obra cualificada, yo dudo muy mucho que se esté importando mano de obra cualificada. Es decir, Lo dicen así. bueno, se está importando mano de obra de determinados sectores, en determinadas especialidades y en determinadas épocas. Evidentemente el mundo laboral es un mundo de oferta y demanda y bueno, evidentemente cuando hay mucha oferta los salarios bajan, cuando hay menos pues se juega con eso y bueno, el empresario pues intenta conseguir buenos trabajadores con mucha productividad y eso es lógico y natural, ¿no? Oiga, hay una curiosidad periodística. ¿Mandan mucho los empresarios en la política canaria? No, mandan lo que tengan que mandar, es decir, tienen el peso que tienen que tener, pero los sindicatos tienen un peso importante. Yo creo También iba a preguntarle ahora por los sindicatos. No, Se me ha anticipado. Por eso digo que yo creo que en los juegos es decir, no nos olvidemos que incluso la propia Constitución española reconoce a los empresarios y sindicatos la capacidad de concertar, de hacer concertaciones sociales, les reconoce como interlocutores sociales, ¿no? Digo, porque a veces la gente olvida, dicen, pero ¿por qué el gobierno trata con empresarios y sindicatos? Pues porque la propia Constitución nos dice que a la hora de planificar, no la ejecutarla, la ejecutan los gobiernos que ejecutan su política, la que han llevado, pero a la hora de planificar, de pensar, incluso de elaborar un proyecto de ley, etcétera, etcétera, deben contar con la opinión de... Hay que escuchar. Efectivamente, porque es bueno además. Además, bueno, sobre todo si se escucha, ¿no? Es decir, bien, vamos con el área de la Unión Europea, donde don Javier González de Ortiz, pues es viceconsejero de Asuntos Económicos, precisamente, con la Unión Europea, ¿no? Es decir, y es su materia, digamos, más directa. Esa no aprobación aún de la Constitución Europea, voy a empezar de arriba para abajo, esa no aprobación aún de la Constitución Europea puede producir retrocesos en el reconocimiento de las Islas Canarias como región ultraperiférica de la Unión. ¿O no va a tener efecto? No, tenemos el anclaje, hoy por hoy está en vigor los tratados constitucionales, el Tratado de Ámsterdam en este caso, y tenemos nuestros artículos, el 299.2, que nos reconoce unas especificidades, y ese es el que tenemos hoy por hoy, nuestro amparo legal. Hombre, lo que intentaba la Constitución era de simplificar un poco y tal. No, y dar también un reconocimiento más expreso y quizá en más materias. Sí, en más materias, pero por clarificarlo, no por expresarlo, es decir, no porque no estén expresadas o enumeradas. Por compendiarlos el derecho comunitario que se ha ido produciendo. Efectivamente. O sea, tenemos un derecho positivo. Como Canarias en la Unión Europea y bueno, garantizado, firme. Sí. Aún sin Constitución Europea. Hombre, lo deseable por lo que hemos peleado y luchado es porque salga dentro de la Constitución, ¿no? Bien, háblanos de esa prórroga de este año, qué se va a hacer, qué es lo que se pretende hacer para la actualización del REF, ¿no? No sé eso. Muy bien. Las expectativas que usted ve y cómo se está trabajando. Vamos a ver, cuando pusimos a planificar al principio, hace 2 años y pico, que teníamos por delante, pues empezamos a ver todos los periodos que teníamos, ¿no? Europa trabaja en periodos de 7 años y el periodo europeo se acaba al final de este año, del 2006. Europa trabaja cada 7 años, cambia sus esquemas principales, sus presupuestos, sus directrices de ayudas, que en este caso es el REF, cambia su marco, lo revisa y lo actualiza en función de cuáles son sus prioridades y sus necesidades. Bueno, pues nos encontrábamos con que la mayoría de las figuras del REF tenían una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2005, año que acabamos de pasar, y los marcos normativos empezaban el 1 de enero del 2007. O sea, nos quedaba el año 2006 ahí medio bailando y colgado, ¿no? Bueno, pues lo que empezamos fue a trabajar para renovar el REF durante todo el periodo. Y nos presentamos con la comisión a hablar con ellos y lo que nos dijeron es, mire, yo planifico y trabajo cada 7 años, yo no puedo saber ni puedo decirle a usted que estoy de acuerdo con un sistema de beneficios fiscales, porque hasta que yo no pruebe cuál es el marco, cuál es la ley sobre que nos vamos a basar, y la voy a aprobar a lo largo del 2005, es imposible que yo le diga y le autorice un sistema para el nuevo periodo.
Por lo tanto, presénteme usted una prórroga para el año 2006 y en el año 2006 preséntenos usted la prórroga, una vez aprobado, una vez fijado el marco, las reglas del juego sobre qué nos vamos a entender para el periodo próximo. Y eso es lo que nos ha hecho trabajar doblemente, pero bueno, pues esas son las reglas del juego, ¿no? Mira, don Javier, ¿les cuesta a ustedes mucho que en Bruselas asuman lo que significa para Canarias ser región ultraperiférica o no? No. Vamos a ver. Pasa que es difícil explicar algunas cosas pues a personas que no saben... ¿Con mentalidad continental? Con mentalidad continental, pero en conjunto, pues que bueno, cuando estamos hablando de la Unión Europea, de 25 países, con 25 realidades, y cuando alguien les habla de que, oiga, señores, pero es que además tenemos 7 regiones ahí medias raras, que están como alejadas, con unas peculiaridades, todavía es más complicado que se entienda. Pero afortunadamente, bueno, el gobierno de Canarias ha hecho una labor en los últimos años, desde hace muchos años, de poco a poco ir concienciando, ¿no? Nadie puede obviar que es que a Canarias se la nombra en la Constitución Europea. Y eso es producto de mucho trabajo, de día a día, de trabajo, de una oficina que tenemos en Bruselas permanente trabajando en eso. Es una especie de embajadita allí, ¿no? Sí, hombre, embajada suena feo, pero... He dicho embajadita con un término cariñosísimo. No, pero digo que suena feo lo de embajada. Entre comillas, y además la Unión Europea también tiene una parte, digamos, de grupos de presión y grupos de tal, y eso está admitido, los lobbies, es decir, eso forma parte del juego. No, entonces, que tenga allí Canarias su oficinita, pues no está mal. No está mal. Además, hay que reconocer que la única oficina oficial de los distintos gobiernos que pueden tener las comunidades autónomas de España fuera del territorio español es en Bruselas, reconocido por sentencias constitucionales, es decir, se le autoriza, está bien visto, no tiene ningún problema de que las comunidades autónomas tengan oficinas en Bruselas para sus relaciones con la Unión Europea. Y además, en el caso de Canarias, la oficina de Canarias en Bruselas pues está regida, además desde hace años, por buenos profesionales. Muy buena gente tenemos allí. Saben moverse bien. Sí. Saben moverse bien en aquel... bueno, iba a decir con un viejo tópico, nada más, sin ningún afán despectivo, pero en aquel ambiente de mercaderes saben manejarse muy bien, con mucha diplomacia y con mucha elegancia, ¿no? Europa, para que Europa llegue a avanzar un poco, tiene que dejar de ser la Europa de los mercaderes y ser la Europa, que todavía lo es. La Europa social. Todavía tiene más de mercaderes que de Europa social y ese es el gran reto que tiene Europa hoy en día, ¿no? Claro, y por eso no acaba de aprobarse la Constitución, entre otras cosas. Don Javier, le preguntaba antes si les costaba mucho esfuerzo hacer comprender en Bruselas, y más o menos el esfuerzo que en Madrid. Que Madrid comprenda lo que significa la ultraperiferidad. Pues vamos a ver. ¿O en que Madrid hemos avanzado? Hombre, hemos avanzado en Madrid y en Bruselas. No, pero quiero decir en la comprensión. Digo, en la comprensión de Madrid y Bruselas hemos avanzado. ¿Pero dónde más? Pues, hombre, a veces parece que hemos avanzado más en Bruselas, ¿eh? Ajá. A veces. ¿Y más con el PP que con el PSOE o al revés? Bueno, ¿O igual? Bueno, depende, porque estamos trabajando con personas y al final, pues a lo mejor en el Ministerio de Agricultura es más fácil con unos que con otros, en el Ministerio de Educación. Yo lo que sí puedo decir es que hoy por hoy las relaciones con el Gobierno Central son bastante buenas. Es decir, evidentemente todo es mejorable, pero son bastante buenas y hay una buena comprensión. Ahora, eso significa que también algún mérito tendremos en insistir diariamente en la visión de los problemas, etcétera, etcétera. Hombre, y es más fácil ir a Madrid y hablar en Madrid que ir a Bruselas, que está un poquito más lejos, ¿no? Pero y hace más frío. Bastante más frío. Bien, yo si me lo permite, le rogaría que fuese, digamos, todo lo amplio que deba ser, que nos hable de la ficha financiera europea hasta el 2013, en el caso de Canarias, y en su caso, qué garantías se pueden obtener de esa ficha financiera. Bien, vamos a ver. La ficha financiera... Explíquenos lo que es la ficha financiera, porque hay muchos televidentes que dirán, bueno, ¿y esto de la ficha financiera qué es hasta el 2013? Pues el conjunto de fondos, sí, el dinero, para entendernos. Los euros. Los euros, que de distintos programas, para distintos fines,
pone en este caso la Unión Europea a disposición de los países y de las regiones para desarrollar determinadas políticas. ¿Qué políticas? Pues en función de su nivel de renta, en función de su riqueza, pues deben destinarse hacia unos objetivos o hacia otros. Eso como términos generales, esa es la política de la Unión Europea. Nosotros lo que estamos intentando explicarle a la Unión Europea es que por muy ricos que lleguemos a ser, vamos a seguir estando a 1000 kilómetros de la península y vamos a seguir siendo 7 islas y vamos a seguir teniendo una distribución poblacional en la que tenemos. Que a nosotros nos parece perfecto las autopistas europeas para conectar con trenes de alta velocidad y para poder poner mercancías de Madrid en Berlín en 8 horas, o en 10 horas, o en 12 horas. Pero yo en Canarias estoy todavía a 1000 kilómetros de distancia de Cádiz y que voy a tener dificultades. Eso es un poco lo que hablábamos antes de la concienciación. Muy bien. Pues Europa en este próximo periodo ha apostado, sobre todo, quiere apostar por los pilares 3, que es el de cohesión, el de intentar lograr que todas las regiones europeas tengan niveles similares de renta o se vayan acercando. Y eso se consigue con dinero dedicado a infraestructuras para mejorar la competitividad, etcétera, etcétera, infraestructuras de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de infraestructuras hidráulicas. Eso es una parte a que se dedican los fondos europeos. En Canarias hemos destinado a eso, pero lo hemos destinado mucho, por ejemplo, a hospitales. Es decir, no nos debemos olvidar que los hospitales han sido construidos con fondos europeos, algunos de ellos, y centros de salud, y museos también, claro, no. Otra parte importante es dedicado a la formación del capital humano, a intentar conseguir que el capital humano sea cada vez mejor, que tenga más habilidades, que trabaje con nuevas tecnologías, que sea mucho más productivo y por tanto mejorar la economía del conjunto de la Unión Europea. Esos son los grandes objetivos de la Unión Europea, el objetivo 2, la competitividad y el empleo. Y después el tercer objetivo de la Unión, el tercer canal de fondos, lo que se dedica es a los objetivos de cooperación, que son cooperación la transnacional entre los distintos estados o regiones de los estados, la transfronteriza, que es entre regiones fronteras unos y otros. Esos son los principales objetivos. Nosotros, Canarias, tenemos una peculiaridad, y es que tenemos cooperación transnacional, cooperamos con Madeira, Canarias, Azores, por ejemplo, con Cabo Verde hemos cooperado mucho. Tenemos transfronteriza porque somos frontera sur con el área de Marruecos. Es decir, al principio, hace unos años, las fronteras de la Unión se acababan en Cádiz, ¿no? Allí en Huelva, ¿no? Y dice, oiga, no, nosotros hemos estado peleando los últimos años diciéndoles, mire, es que nosotros somos más Unión Europea, estamos todavía más al sur, y no somos franja mediterránea. En el Atlántico tiene usted, Unión Europea, una frontera con Marruecos. Y hemos logrado concienciar y la Comisión ha dado su respuesta para trabajar en esa cooperación. Y además, lo que hizo en su momento la Unión Europea, como respuesta a las regiones ultraperiféricas, es intentar explicar que las regiones ultraperiféricas, dada su lejanía, no están cercanas al continente europeo, deben intentar relacionarse con su entorno más cercano. Bueno, pues ¿cuál es el entorno más cercano de Canarias? Desde el punto de vista de los países: Marruecos, Mauritania, Cabo Verde y Senegal. Y en ese ámbito debe tener y procurar sus relaciones. Esos son los objetivos principales de la Unión Europea, ya que destina sus fondos, ¿no? Y en este caso Canarias pues tiene esas distintas vías de fondos para actuar en infraestructuras, en competitividad de empleo, en I+D+I, en cooperación. Sí, cuando el presidente Adán Martín habla de, me parece que estamos hablando de lo mismo, con distintas palabras, cuando habla de convertir a Canarias pues en esa plataforma, digamos, distribuidora de mercancías, de productos, también concitadora de personal, de visitas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de eso. Y en la vertiente africana cada vez se ha avanzado más, pero dada la distancia, cabe también de cara a Iberoamérica. Sí, claro. Nosotros... Con mayor dificultades, supongo. No necesariamente. Hay uno de los futuros que más se avecina, los futuros comercios que más se avecinan, es el comercio sur-sur. ¿Qué es el comercio sur-sur? El comercio de Sudamérica con el comercio de África. Es decir, economías en desarrollo como la brasileña, con una capacidad enorme de generación de riqueza, con materias primas y con capacidad de manufacturar, relaciones con África,
Todo el trabajo que ha hecho el presidente Lula de Brasil ha ido encaminado un poco a buscar esas conexiones de sur-sur. Pero si miramos sur-sur, estamos situados aquí nosotros, en el comercio sur-sur. Estamos ahí en ese momento. Hay otro asalto, otro comercio, otra visión, por ejemplo, del comercio del norte de América, no sé, como Estados Unidos y Canadá, en sus relaciones con el África más cercana. Si trazamos esa raya, volvemos a estar nosotros aquí. Somos paso, casi obligado, por corrientes, de algún comercio Europa-Suramérica. Bueno, pues tenemos una posición en el globo terráqueo adecuada. Ahora tenemos que saber aprovecharla. Si uno mira, hay alguna página web donde se ve la cantidad de aviones que pasan por encima de nosotros, procedentes de Sudamérica y con dirección a Europa, se da cuenta del potencial que tenemos. Y yo creo que tenemos que aprovecharlo y bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Bien, vamos con algunos de los mecanismos de la red. La RIC, esa reserva de inversiones de Canarias vinculada al empleo. Ahora se estaban planteando, días atrás, se estaban planteando posiciones que parece que el señor Solbes no acababa de captar todavía. Probablemente falten más explicaciones, pero bueno, en relación con, yo no sé si él hablaba de la doble subvención o lo interpretaba como la doble subvención de los puestos de trabajo. Él decía, la RIC está para crear puestos de trabajo, no pidan ustedes encima más subvención para crear puestos de trabajo. Tal. Era así más o menos la posición del señor Solbes. ¿Qué es lo que está, o sea, cómo ve usted el fenómeno de la RIC y qué le explicaría usted al señor Solbes, para que lo escuchemos toda la audiencia, sobre cómo lo desmontaría ese argumento de la doble financiación de los puestos de trabajo el señor Solbes? Es la que mantenía él, ¿no? Más o menos. Era difícil de entender porque yo... Pero más o menos, sí, él también estaba pendiente de explicaciones de ustedes, claro, ¿no? al leerlo en todos los periódicos, al final ya no sabía con qué solución quedarse, ¿no? Bien, pero bueno, en definitiva, pues la explicación es muy sencilla. Es decir, nosotros lo que hemos hecho a la hora de trabajar en las propuestas del futuro es mirar el marco. El marco lo ha puesto Europa, no lo hemos puesto nosotros. Europa ha aprobado lo que se llaman las directrices de ayuda de Estado con finalidad regional. Es decir, estas son las reglas del juego. Todo lo que entre en este marco podemos discutirlo. Lo que nosotros hemos hecho es exprimir esas reglas del juego para sacar una propuesta que sea con perspectivas de futuro. Punto 1. La RIC ha generado empleo, muchísimo empleo. Es decir, no se puede entender, hay gráficas que lo muestran muy claramente, cómo la gráfica de la creación de empleo en España va así, en el conjunto del Estado español, y la gráfica de la creación de empleo en Canarias va muy por encima y además a medida que van pasando los años se va separando. Ha crecido mucho más, hemos generado muchísimo empleo. Si es que en 12 años hemos generado 400.000 empleos en Canarias, tanto como los 500 años anteriores. Eso es indiscutible. Lo que pasa es que es curioso, por lo menos curioso, que eso se haya producido cuando están en vigor los incentivos fiscales. Alguna culpa tendrán el conjunto de los incentivos fiscales, ¿no? Claro. Pero y sin embargo, hay comentaristas que aluden a que todavía hay fondos de la RIC que no se utilizan. Claro, porque porque están ahí que no se sabe qué, no se sabe qué hacer con ellos. No, muy sencillo, porque vamos a intentar hacer pedagogía a los ciudadanos. ¿Y qué es la reserva? Sí. La reserva es que de 100 euros que gana un empresario, si no hubiera reserva, paga 35, por poner un ejemplo, al Estado. A la Hacienda Pública. A la Hacienda Pública y se queda con 65. Y con eso se los mete en el bolsillo y hace lo que da la gana. Claro. El sistema que se ha instaurado es, de los 100 euros que él gana, no paga 35, sino de los 100 euros 90, que luego, recuerdo que 65 eran suyos, los podía meter en el bolsillo y gastarse en los que les diera la gana. No. 90, todos los 90 esos, los tiene una obligación de invertir. Los 35 que tenía que pagar, más los 55 restantes. Eso es importante que lo veamos, porque no es la obligación de invertir, no es que tengan un derecho los empresarios de no pagar, no. Tienen un derecho de no pagar, si invierten. Luego, si hay empresarios que no han invertido o que no están invirtiendo en la RIC, tienen un plazo determinado para hacerlo. Y si no, pagan, porque es una obligación.
Lo único que ha hecho, digamos, el Estado es llegar a un acuerdo y decir, como la inversión genera empleo, y eso los datos lo demuestran, y nosotros tenemos más dificultades de generar empleo y de generar inversión que en el conjunto del Estado español, pues llegamos a un sistema que los economistas de reconocido prestigio mundial han reconocido, han dicho que es uno de los mejores sistemas inventados que conocen. Pues este sistema funciona de esa forma, no paga si usted invierte. ¿Que no encuentra dónde invertir? No pasa nada, paga. Hace un tiempo se hablaba de invertir esos fondos fuera incluso de Canarias, lo cual parece que no es lógico, o sí es lógico. No es lógico. No es lógico, porque lo que se trata es de generar economía en las Islas Canarias. Pero eso lo propuso, me parece que el propio consejero de la consejería en la que usted está. No, en su momento hubo, digamos, propuestas. Yo a veces digo, es lógico y natural, es decir, se ha hablado mucho sobre el RIC, pero es como el fútbol, ¿no? Es decir, hay muchos entrenadores y todos tenemos nuestro equipo ideal, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que después hay que conocer, pues que, hombre, que 2 porteros no pueden jugar y que, bueno, pues eso, ese es el juego natural. Ahora tenemos un marco, que son las directrices, y sobre ese marco hay que hacer las propuestas. Cualquier cosa que salga de esa, pues es arriesgada. Don Javier, vamos ahora a convencer otra vez al señor Solbes de que lo que sea. Bien. Que nos lo había... Sí, lo habíamos saltado, espera. No lo había saltado, sino que usted ha hecho, pero didácticamente, ha hecho una primera explicación de lo que es la RIC, nos ha recordado a todos lo que es la RIC, y a continuación vamos con esa nueva figura que se plantea. Pues es muy sencillo. Las figuras que hasta el momento se podían aplicar, siguen aplicándose. Hemos planteado una cosa más. ¿Un avance más? Un avance más. Luego, lo que se podía hacer hasta ahora, en este caso, en general, se mantiene. Lo que las directrices nos permiten, las reglas del juego, las escribió, las planteó y las aprobó la Unión Europea, dice que también se pueden financiar los costes salariales de los empleos generados como producto de una inversión inicial. Entendernos. Montamos una panadería y una parte de la dotación la dedicamos a materializarla en una panadería, que lleva el local, el horno, los mostradores, no sé qué, y contratamos a 3 personas para que lleven el horno, que vendan, etcétera, etcétera. Que hagan pan. Que hagan pan, y que vendan, y lo distribuyan, etcétera, etcétera. Una parte de los costes salariales del salario de esos nuevos empleos puede destinarse la RIC a pagar esos gastos. Esa es una nueva propuesta, es decir, costes salariales de empleos creados nuevos a partir de una inversión. Es una propuesta que ahonda más en lo que estamos intentando. ¿Y no es forzar el límite todavía? Es el límite que nos han puesto, es el límite de las directrices. Ya. Y lo que se pretende es, bueno, si lo que intentamos es tener empleos más estables, porque mantenerlo durante un determinado periodo, y además no es una obligación, es una posibilidad que se ofrece, pues parece acertado que se den pasos en ese sentido. Hay una pregunta, si en el plazo determinado el empresario que haya acumulado fondos RIC no invierte, tendría que pagar a la Hacienda Pública los atrasos de los años anteriores. Efectivamente. No, tiene un tiempo, es decir, los beneficios que genera el año 2005, en el año 2006 hace la declaración de sociedades y por tanto decide destinar una parte de los beneficios a la Reserva de Inversiones en Canarias y tiene hasta el 2009 para materializar y poner en funcionamiento la inversión. Si en el 2009 pues no ha podido, pues nada, paga los beneficios del 2005, pero como pues hacemos todos, ¿eh? Es decir, como hay algunos que deciden voluntariamente, libremente, no dotar la reserva, no acogerse a ese beneficio porque no tienen facilidades para invertir y entonces... tenemos que recordar que el señor González Ortiz, en esa viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, del Gobierno de Canarias, esa viceconsejería tiene una serie de funciones que al repasarlas, a uno de luego le parecen más que abundantes, pero bueno, a lo mejor a él le parecen pocas porque ya sabemos que es emprendedor y está, vamos, se le ve jovial y no, nada agotado. Después hablaremos del futuro, entonces, también del de usted, pero político quiero decir. Entonces, bien, pero entre otras muchas funciones al viceconsejero, corríjame,
pero le corresponde el impulso y el seguimiento del régimen específico de abastecimiento, REA. Primero, ¿el REA favorece de verdad la cesta de la compra o el REA o los beneficios del REA, como a veces se comenta popularmente, se los quedan pues, determinados empresarios, ¿no? O ambas cosas. O ambas cosas. Vamos a ver. Explica. Nosotros, cuando llegamos a la viceconsejería, pues una de mis mayores preocupaciones era ir conociendo con datos empíricos si esos bulos que surgen por la calle... Porque estaban. Sí, están. Sí, las leyendas negras y las leyendas urbanas son habituales, ¿no? Es decir, lo que hace falta es, desde la responsabilidad que uno tiene, es ser capaz de corroborar que eso es cierto o de desmentirlo, pero no porque no lo cuente un amigo, sino porque lo puedo basar en informaciones o en datos, ¿no? Y empezamos a hacer algún trabajo de seguimiento de la evolución de los precios REA con los precios no REA. Y lo hemos hecho desde el año 2002 al 2005. Y hemos visto cómo ha ido evolucionando los precios REA, los productos REA. Lo llamamos REA Mix, que al fin y al cabo son los productos industriales que se elaboran en Canarias que tienen productos REA, y los productos no REA. Y lo hemos hecho tanto para alimentación como para bebidas. Y hemos demostrado que los precios de los productos REA han crecido menos desde el 2000 al 2005 de lo que han crecido los precios no REA, sobre todo en alimentación, un poquito menos en bebidas. Perdón, en los productos REA, en alimentación y en bebidas han crecido menos, salvo en el REA Mix, es decir, aquellos productos que se producen en Canarias con productos subvencionados REA. Sí. Esos precios han subido prácticamente a la par, no ha habido diferencia. Ahora, eso es la evolución de los precios. Ahora estamos evaluando los precios reales, es decir, cuánto cuesta un sobre de azúcar en Canarias y cuánto cuesta un sobre de azúcar en Península. Estamos trabajando para ver si lo vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Industria, en este caso, para poder identificar y hacer tomas de muestras de productos reales de venta en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Bueno, seleccionar 4 o 5 ciudades en la península con las capitales canarias y poder identificar esas diferencias de precios. Pero digo, la evolución de los precios lo podemos mostrar hoy en día que han evolucionado. O sea que unas veces, que se aplica más o menos. Claro, porque el REA lo que intenta es paliar los sobrecostes. Pues por eso. ¿Significa que deben estar al mismo precio? Pues depende si la subvención del REA es acorde o no. ¿Que ha habido picaresca en el REA? Seguro. Vamos, yo seguro. ¿Que ha habido algún empresario que haya aplicado mal los fondos? Seguro. ¿Que la generalidad se aplica mal? No. No, porque los datos lo demuestran. Bien, están controlando eso, que era lo que a mí me interesaba constatar. Si ese seguimiento y ese impulso se están practicando fehacientemente, ¿no? Sí, sí. Bien, otro de sus cometidos, ¿no? De sus múltiples cometidos, de determinar las cantidades que le corresponden a las corporaciones locales, precisamente derivadas de los recursos del REF. Y a cuenta de esto, ahí tenemos a la FECAN amenazando de judicializar eso del reparto por el impuesto del tráfico de empresas, ITE. ¿O va a haber un acuerdo al final? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros, desde el gobierno de Canarias, apoyado en su momento en el grupo parlamentario Coalición Canaria, firmó con el gobierno del PP, porque en aquel año estaba hablando todavía el PP en Madrid, un acuerdo por el cual destinaba 40 millones de esos del ITE a Canarias. Y además nosotros les dijimos para qué queríamos ese uso, lo queríamos para sanidad, tiene un problema sanitario, queríamos resolver el problema sanitario o mitigar los problemas sanitarios. Y se firmó un acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, pues estábamos discutiéndose en el conjunto del Estado español la financiación sanitaria de nuevo, etcétera, etcétera, y se nos pidió que no expresase el acuerdo que era para sanidad, sino era, quiero recordar que la expresión exacta que utiliza es para servicios prestados directamente por la Comunidad Autónoma de Canarias o algo así, ¿no? Pero sin especificar sanidad. Posteriormente ese acuerdo se volvió a repetir con el gobierno, una vez llegado el gobierno al PSOE de Madrid, y se volvió a repetir y se ha repetido durante 2 ejercicios, con las mismas expresiones. Es decir, con las mismas expresiones, sin citar sanidad, pues porque estaban en negociación la financiación sanitaria. Y bueno, los ayuntamientos, lo cual es lógico y natural, están defendiendo sus intereses y por lo tanto lo que están intentando es conseguir más recursos para prestar sus servicios. Yo creo que
que no sé si la mejor solución es la judicialización de este tema, seguro que no, pero lo que hay que hacer es gobierno, ayuntamientos y cabildos sentarse a negociar cuantas veces sea necesario para resolver ¿Está dispuesto a hacerlo? Lo está llevando en este momento la Consejería de Presidencia y Presidencia. bueno, mis noticias son que por lo menos hay una relación fluida, pero también no nos olvidemos que seguimos devolviéndole, en este caso al Estado, una parte importante, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que tendríamos que centrar el esfuerzo es ayuntamientos, cabildos y gobierno, es solicitarle a Madrid que dejemos de pagar los canarios esos importantes recursos para el futuro y repartirlos entre las instituciones canarias para destinarlo a nuestros fines, ¿no? Bien, también está usted cuidado, me parece, de las relaciones con el consorcio de la CEC, ¿no? Sí, Entra bueno. dentro de eso. Sí, ¿lo de la CEC no ha sido un espejismo desde el punto de vista de la creación de empleo? No, ha creado más empleo del que estaba previsto. ¿Ah, sí? Sí, con muchas menos empresas, desde el punto de vista relativo. Lo que pasa es que la SEC lo que hace es pagar menos impuestos sobre beneficios, pero para eso hay que tener beneficios, ¿no? Y cuando está limitado a un conjunto de actividades que la generación de beneficios es a un periodo más largo, pues es muy complicado. Es decir, yo pago menos impuestos sobre sociedades del beneficio, pero si no tengo beneficio, si el beneficio lo voy a recuperar al cabo de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en su momento el Estado español puso excesivas cortapisas a este instrumento porque existía miedo, en aquel momento existía cautela, Desconfianza. Bueno, desconfianza. Yo diría más, fue un acto de cautela por evitar que se deslocalizasen empresas radicadas en Península y se instalaran en Canarias. El hecho final... Viniesen al paraíso fiscal efectivamente, inexistente. yo creo que se ha demostrado que Canarias sigue estando a 1000 kilómetros, como decíamos antes, y que a lo mejor los beneficios fiscales no compensan el coste de transporte de los 1000 kilómetros. Oiga, don Javier, una pregunta entre personal y política. ¿Usted conjuga sin sobresaltos su demostrada, probada, histórica lealtad al presidente Adán Martín y al consejero al cual está supeditado? Sí. Lo conjuga sin sobresaltos. Sin sobresaltos. Vamos a ver. Y usted no le produce, es decir, ya es perdone, pero es una expresión un poco coloquial, nunca irrespetuosa, a usted no le produce cierta urticaria, pues no sé, cuando el consejero de Economía y Hacienda pues sale con dos piedras en la mano sobre decretos que ha aprobado el gobierno como órgano colegiado. O sea, por lo tanto, que ha aprobado él mismo antes. Nada, vamos a ver, yo creo que en el caso estamos hablando del decreto, yo creo que ya se ha explicado más que suficiente. Sí, de comercio, no, pero hay otras cosas. Sí, después sí, pero no... Es que es una cosa periódica, da la impresión. Ayer estábamos diciendo algo, ayer estábamos reunidos en el ministerio y alguien dijo, recordando una expresión que muy desafortunada que había hecho Javier Clemente hace poco, refiriéndose a un jugador de... Xenófoba, al parecer. Bueno, por eso, muy desafortunada. Sí. Decía, no, es que el presidente, creo que el Athletic Bilbao, decía que es que Javier Clemente era muy mediático y cualquier cosa que decía tenía una amplia repercusión. A lo mejor es que alguien decía que José Carlos también es muy mediático y las cosas que dice tienen amplia repercusión. En origen es mediático del todo. Pero permítame, esta semana, la semana pasada, se produjo una alarma en los medios porque volvía a intentar decirse que el consejero y el presidente habían dicho cosas distintas referido a la reserva y al empleo. Bueno, luego se demostró que es que lo único que alguien había entendido muy mal lo que habían dicho, porque los dos bueno, pero al margen de eso, de vez en cuando, don Adán tiene que decir, son cosas de don José Carlos. lo cual es una salida política con cierto humor, por supuesto, que aunque digan que no le falta tampoco el presidente. Bien, la población canaria, los flujos migratorios, y la acumulación de población, la postura, que se sepa, del presidente de Coalición Canaria, de don Paulino Rivero, donde me parece que, y ustedes mismos que están planteando la creación de una subcomisión en el Parlamento para estudiar este tema, ¿no? ¿Con qué criterios, con qué objetivos, con qué finalidades? Pues mire, baste decir dos datos, tener en cuenta dos datos. En Canarias tenemos un 12%, un 11%, un 10% de desempleo, ¿no? Si hubiéramos tenido un crecimiento poblacional como el conjunto del Estado español, hoy en día estaríamos en torno al 4% de desempleo.
al 4%. Luego, eso es lo que se considera en términos económicos pleno empleo. Cero de desempleo. Efectivamente. Esto es muy sencillo, es decir, hablamos alarmados a veces del desempleo en Canarias. Claro, es que hemos crecido tanto, hemos creado tantos empleos, tantos nuevos empleos, pero claro, es que hemos crecido tanto en población. Claro, 50.000 personas creciendo en un año, pues es excesivo, ¿no? Estamos hablando de crecer, pues no sé, casi la isla de La Gomera 4 veces, ¿no? O 3 veces, multiplicando, ¿no? Claro, ¿eso es capaz de asumirlo una sociedad? No, no es bueno. Es decir, los crecimientos poblacionales son buenos, pero si son sostenidos a lo largo del tiempo, pero si son bruscos, no. Porque planificamos, por ejemplo, los profesores, las aulas que hacen falta en julio, pues se empieza a preparar la apertura del colegio en septiembre, ¿no? Y claro, si cuando planificas con los crecimientos conocidos en julio y en septiembre en un área pequeña municipio hay 1.500 niños más, pues 1.500 dividido por aulas necesitas 40 aulas más. Por poner ejemplos que los ciudadanos y todos somos capaces de entender. Sí. Luego tenemos un problema que hay que ver cómo se ataca. Evidentemente, nosotros hablamos ante la Unión Europea y hemos tenido unos beneficios de fondos europeos, etcétera, etcétera. Y entonces hay cuestiones que no podemos limitar o que es mucho más complejo acordar con la Unión, limitación de la libre circulación de ciudadanos europeos en Canarias, porque eso es complicado. Pero es que tenemos crecimientos poblacionales de personas que nos visitan con visados de turistas, que se quedan, y que al final va creciendo nuestra población generando problemas pues, de tipo sanitario, de servicios, de carreteras, de no sé qué, que nos agobian a todos, ¿no? Y eso es algo sobre lo que hay que trabajar. Que no son población de la Unión Europea, precisamente, ¿no? No, pero no es un tema lo que no quisiera que se pensara es que es un tema racista, ¿no? Es un tema de legalidad, es decir, ¿Canarias es capaz de asumir crecimientos poblacionales? Sí. ¿Cuáles? Pues son las cosas que habría que discutir en esa subcomisión. Es decir, ¿cómo podemos crecer, pero a un ritmo que seamos capaces de asumir? Porque es que si no, los crecimientos en vehículos, en las carreteras, en los servicios, la educación, la sanidad, ¿a qué ritmo tenemos que crecer para prestar esos servicios? Para que el conjunto de los ciudadanos que vivan en Canarias, hayan nacido donde hayan nacido, que eso no es importante, sino que vivan aquí, tengan unos servicios aceptables. Pues a lo mejor la administración va muy por detrás, ¿no? Oiga, aunque Canarias, precisamente con el régimen específico fiscal tal, este cambio, esta reforma de la fiscalidad estatal, que días pasados empezaba a anunciarse, ¿puede afectar o no a Brasil? Bueno, no afectará. Lo que se conoce, hay dos temas fundamentales. Uno es la reforma del impuesto a sociedades, que en principio pasará en 5 años, en 6 años, del 35% de media al 30% y para las pequeñas empresas del 30 al 25%. Bueno, nosotros seguiremos teniendo un diferencial, lo seguimos teniendo, habría que ver cómo evoluciona ese impuesto. En el tema del impuesto sobre la renta, pues evidentemente nos afectará a todos los ciudadanos de Canarias en un sentido o en otro. Y por otro lado está el acuerdo de financiación comunitaria producto de la aprobación del Pacto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que evidentemente sí hay que estudiarlo con mucho detenimiento porque hay que ver cómo nos afecta, ¿no? El Estatut. Precisamente en Cataluña se quejan, están ya con las antenas puestas en esa reforma fiscal porque dice que puede perjudicar, o al menos en Cataluña, a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues es que eso es lo que hay que estudiar, es decir, en cualquier sistema, cuando se propone una reforma de un sistema fiscal, lo que hay que hacer es tener los instrumentos necesarios para evaluar a quién afecta, ¿no? No cuánto varía la recaudación, sino a quién afecta, ¿no? El Pacto del Estatut ha trascendido hasta el momento, es decir, en ese acuerdo, pacto, lo que sea, entre el señor Mas y el señor Rodríguez Zapatero, ha trascendido que que va a haber más competencias, que va a haber tal, y que el principio de la solidaridad, como no puede ser de otra forma, porque la Constitución así, la solidaridad interterritorial que se va a mantener, ¿no? Pero de todas maneras, tal como estaba planteado al principio, perjudicaba obviamente a Canarias. Bueno, podría afectar. Puede afectar, claro. Si no nos olvidemos que nosotros, ahora se ha planteado de lo que se conoce hasta la fecha, que se le cede, por ejemplo, una parte importante de financiación del IVA, ¿no? En Canarias no tenemos la aplicación del IVA. Claro. Por lo tanto, a la hora de estudiar cómo se traslada ese acuerdo
en el conjunto de las comunidades autónomas del Estado español, salvo Canarias. ¿Cómo se traslada ese acuerdo a Canarias? Habrá que estudiarlo, porque nosotros no nos pueden ceder el IVA porque no lo tenemos. O determinados impuestos sobre el tabaco que no se aplican en Canarias y sin el conjunto del Estado español. Habrá que estudiarlo cómo se hace para compensar y cómo se afecta o cuál es el valor que va a tener el fondo de suficiencia, es decir, el que distribuye esa solidaridad en el conjunto del Estado español para ver cómo se equilibran las cuentas. Y después hay que ver un tema importante y es lo que se viene hablando, ¿no? Es que bueno, la inversión del Estado, la inversión media en función del PIB, de la población, eso sería muy interesante estudiarlo, sobre todo estudiarlo históricamente en Canarias, y nos encontraríamos con alguna sorpresa, ¿no? Igual la cuenta sale en contra de Canarias, ¿no? Bueno, las cuentas están en que en muchas cosas todavía no tenemos las inversiones de la media del Estado, digo por persona, per cápita. Pues eso es lo que estamos peleando, sobre todo para conseguir que ese equilibrio, ¿no? Digo históricamente y hasta el presente. Bien. Hay cantidad de cosas que se nos quedan no fuera, sino que el tiempo se nos ha echado encima, y yo tenía una gran curiosidad periodística por plantearle otras cosas, pero no me resisto a, por lo menos la penúltima, siempre se dice, no sé si la última o la penúltima. Don Javier, hay que recordarles a ustedes que ha sido, como alto cargo de Coalición Canaria, ha sido, bueno, pues el gerente de las campañas electorales de coalición en la isla de Tenerife. Yo no sé si en el archipiélago también a veces bajo cuerda, pero al menos oficialmente en Tenerife, ¿no? Y quería preguntarle si está ya engrasando la maquinaria para las elecciones del 2007. Usted es previsor, es hombre de planificación, incluso por formación académica, y por lo tanto no le gusta improvisar, y por lo tanto la pregunta es pertinente. Ha puesto ya en marcha esa maquinaria, está poniéndola, están los prolegómenos de ponerla, y luego ¿qué expectativas tiene Coalición Canaria? Porque mire usted que hay algunos sondeos, algunas encuestas, algunas cosas, yo no sé si ustedes cuándo empezarán a sacar las suyas, pero hay algunas encuestas por ahí que los ponen en descenso. Bueno, primera pregunta. Nosotros estamos en un proceso muy interesante, es el en Tenerife, en Coalición Canaria en Tenerife, que es el de renovación, de la creación de todas las asambleas locales de Coalición Canaria en Tenerife. Pues esta semana misma hay 4 asambleas generándose, es decir, llevamos los 31 municipios, al final de febrero tendremos 31 municipios creados asambleas. O sea, es el primer paso de puesta en marcha de una cuestión que es de organización interna, donde se renuevan los cargos locales, donde se revitaliza el partido. Y por tanto, no es tanto como máquina electoral, sino como engrasar la maquinaria interna del partido. Pero evidentemente, ya en el seno de las agrupaciones locales, de los comités locales de Coalición Canaria, está esa vidilla preparando, ¿no? Por lo tanto, son los propios comités locales los que están en esa dinámica, y afortunadamente... O sea que la campaña está en marcha. Bueno, pero como es lógico y natural, ¿no? Sí, claro. Decir, No, es noticia, es noticiable, ustedes están gobernando y claro, la ciudadanía quiere saber. Oye, y... ¿Las expectativas? ¿Expectativa de voto? ¿Sondeos? Pues yo los sondeos que conozco pues son relativamente buenos, pero por lo menos o esperanzadores. Pero vamos a ver, claro, cuando un sondeo es bueno, ¿qué significa? Que ya te relajas y no trabajas, significa que... Bueno, de los sondeos lo que hay que quedarse, los sondeos, es con las líneas, ¿no? Como las tendencias. Y después, a veces es más importante palpar qué es lo que opinan los ciudadanos de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y para eso en Coalición Canaria lo que estamos trabajando a lo largo de los próximos meses es con campañas de llamadas, pues, por ejemplo, Coalición Canaria Responde, es decir, Coalición Canaria sale a los ciudadanos a decirle qué es lo que está haciendo, cuáles son sus acciones sobre cada una de las materias para explicar su programa electoral, y posteriormente saldremos con nuestra campaña para escuchar a los ciudadanos para preparar el programa electoral. Es la labor que llevamos a cabo y por lo tanto el futuro, por resumir, yo creo que si seguimos trabajando tal como estamos, será un futuro muy esperanzador, ¿no? Después del 2007 ve a don Nadal Martín como presidente de Canarias. Yo siempre he dicho que eso, las cuestiones de personas, es decir, yo llevo muchos años en esta organización, ¿no? Y he pasado por distintas responsabilidades. Por lo tanto, las personas para mí creo que afortunadamente, inclusive hemos demostrado que tenemos la suerte de que tenemos un proyecto tan bonito que cambiamos a las personas y seguimos estando donde estamos. Entonces el 2007 ni lo veo ni lo dejo ver, es decir, en el momento adecuado, cuando sea necesario, la organización se reunirá y dirá
valorará primero si él quisiera seguir o no, y segundo si sería pertinente o no que siguiera, y si no, quién lo sucediera en la candidatura. Pero de verdad creo que cuando perdemos el tiempo en hablar de las personas y no del proyecto es cuando nos equivocamos, ¿no? Y por eso yo siempre me he empeñado en hablar del proyecto, que creo que es lo más bonito y lo más interesante que podemos ofrecerle a los ciudadanos. Muy bien, estamos hablando de un proyecto en el que, sin falsas modestias, don Javier pues es uno de los artífices de los que están, lo que pasa es que están casi siempre detrás, están siempre en la cocina y bueno, yo no diría los sótanos, pero sí en las partes menos visibles de ese trabajo. Bueno, se nos ha ido definitivamente el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo más, don Javier? No, simplemente agradecerle a ustedes la invitación y decirles que estoy dispuesto para continuar esta y otras entrevistas con ustedes. Pues muy bien, pues continuaremos en el futuro sin duda porque la Unión Europea es importante el gobierno autónomo, la viceconsejería de Relaciones con la Unión Europea, de Economía y de Relaciones con la Unión Europea. Es importante sus responsabilidades y ya han comprobado ustedes que don Javier pues responde, incluso con humor en algunas ocasiones, a determinadas preguntas. Muchas gracias, don Javier González Ortiz, y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles como siempre que procuren ser felices siempre en la medida de lo posible y siempre sin perjudicar al prójimo ni al lejano. Hasta una próxima ocasión.